Si nunca has llegado a conocer la historia detrás del contexto en el que fue llamado Dallin H. Oaks al quórum de los 12 apóstoles, te va a sorprender lo que te voy a compartir. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos y espero que estén pasando un excelente día de reposo alrededor de su familia y en las reuniones dominicales del día de hoy. Fíjense, hermanos, muy pocas personas quizás pueden llegar a recordar la historia detrás del llamamiento al Quórum de los 12 de el elder Dallin H. Oaks en ese momento. Sin embargo, hay algo más que quiero compartir con ustedes y es en el contexto en el que fue llamado, quién lo llamó, el profeta que lo llamó y en el contexto que estaba ocurriendo en ese momento. Ahora, el presidente Dallin H. Oaks, a diferencia de los últimos apóstoles que hemos visto que han sido llamados, como por ejemplo el elder Ulises Suárez, el elder Gon, el elder Patrick Keaton, todos ellos venían de ser autoridades generales. Sin embargo, el presidente Dallin H. Oaks y ni en su momento el presidente Nelson habían sido autoridades generales antes. Ellos fueron llamados directamente dejando sus oficios, sus profesiones a un lado y fueron llamados al quórum de los 12. Ahora, en el caso particular de ambos, quiero destacar algunas cosas y es por eso que les quiero compartir el día de hoy de qué manera los cielos fueron abiertos justo a las 2:30 de la madrugada. Voy a proceder a leer varios extractos de diferentes publicaciones, pero la historia va a seguir el hilo del relato que ellos compartieron. El 3 de mayo, en la sala de prensa del año 2022, dijo lo siguiente: el llamado de un hombre para integrar el quórum de los 12 apóstoles es responsabilidad del presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Solo él tiene la autoridad para recibir revelación sobre la persona que recibirá dicha labor. Así que, hermanos, al igual que las ubicaciones y el lugar en donde se va a edificar un nuevo templo, es solamente tarea del nuevo presidente de la iglesia, Dallin H. Oaks, y del Señor. En esta ocasión, el llamado a un nuevo apóstol también es una tarea del presidente de la iglesia. Ahora, fíjense lo que dice el relato. El 11 de enero de 1983 fallece el elder Legrand Richards del quórum de los 12 apóstoles. Como era de esperarse, los miembros de la iglesia esperaban que en la conferencia general de abril se llamara el nuevo apóstol. Sin embargo, esto no sucedió. La experiencia se repitió 6 meses después en la conferencia general de octubre. Para sorpresa de muchos, ese año culminó con un asiento libre en el quórum de los 12 apóstoles. Un año después de la muerte del elder Richards, el 11 de enero de 1984, el quórum de los 12 apóstoles pierde otro integrante al fallecer el elder Mark E. Peterson, generando con ello una situación realmente crítica para la iglesia, al tener ahora dos vacantes para apóstol y afrontar la cada vez más deteriorada salud del presidente Spencer W. Kimball, cuya mente era cada vez menos confiable. La hermana Cherry Dew, directora de contenido, dijo lo siguiente: para colmo, quienes estaban al tanto de la situación sabían que el presidente Kimball no estaba en condiciones de recibir la revelación necesaria para extender tales llamamientos. Una de esas personas era el doctor Nelson. La semana anterior a la conferencia general de abril de 1984, la enfermera quirúrgica de Russell, Jan Curtis, le comentó lo emocionada que estaba por la próxima conferencia, ya que se llamarían dos nuevos apóstoles. El doctor Nelson, hermanos, estaba a cargo de los cuidados del presidente Kimball.
Russell intentó explicarle con delicadeza que eso no iba a suceder. Yo era su médico y sabía que no era factible que el presidente Kimball no estaba lo suficientemente bien ni lúcido para hacerlo. Le expliqué que llamar a un apóstol es prerrogativa del presidente de la iglesia y que el presidente Kimball simplemente no estaba en condiciones de hacerlo. La situación en la iglesia se agravó con la salud muy resquebrajada del presidente Mario G. Romney, quien era el otro consejero del presidente Kimball. En esa temporada, el único miembro sano de la primera presidencia era el presidente Gordon B. Hinckley, quien ante tamaño reto pidió a los enfermeros del presidente Kimball de que si la mente del profeta volvía a estar lúcida, debían llamarlo de inmediato, sin importar la hora. Aquí claramente, hermanos, nos puede dar una idea de lo sensible, ¿verdad? Lo delicado de salud que estaba el presidente Kimball, sobre todo su mente. A pesar que el presidente Hinckley visitaba al presidente Kimball, pasaban los meses, pero no se presentaba la oportunidad de entablar un tema tan delicado y espiritual como el llamado de dos nuevos apóstoles. Hasta que el miércoles 4 de abril, alrededor de las 2:30 de la madrugada, y a tan solo unos días de la conferencia general, el presidente Kimball despertó. Quería hablar con el presidente Hinckley, a quien dieron el aviso rápidamente. Presuroso, el presidente Hinckley se reunió con el presidente Kimball y de inmediato abordaron el tema de las vacantes en el quórum de los 12 apóstoles. Llama a Nelson y Oaks al quórum de los 12, en ese orden. Fue la indicación del presidente Kimball. Hermanos, fíjense lo interesante y quiero destacar esto. Habían pasado muchos meses, hermanos, y yo por eso que hice un video específicamente hablando de estas fechas importantes. Hermanos, en medio de la situación delicada de salud del presidente Kimball, fallece el elder Richards un 11 de enero de 1983. Todo ese año queda una vacante en el quórum de los 12 que no puede ser ocupada y el Señor se lleva, ¿verdad? Otro apóstol, otro miembro del quórum de los 12, el elder Peterson. Hermanos, no sé qué piensan ustedes y yo lo he compartido en un video, pero el fallecimiento ocurre un año después, exactamente el mismo día y el mismo mes, 11 de enero de 1984 en este caso. Es decir, hermanos, los élderes Richards y Peterson, antecesores dentro de los quórum de apóstoles del presidente Nelson y el presidente Oaks, fueron o fallecieron, mejor dicho, un 11 de enero. Así que, hermanos, esto es un detalle no menor porque yo compartí en otra ocasión que el 11 de enero también falleció la hija del presidente Nelson. Así que es una fecha bastante especial, particular, y yo compartí otros detalles al respecto en un video que les voy a dejar al finalizar este video que les estoy compartiendo. Ahora, hermanos, el hecho de que se haya esperado todos esos meses y que esperaran justamente el Señor que ocurriera dos vacantes para llamar en el mismo momento a estos dos nuevos apóstoles, creo que no fue casualidad, hermanos. El Señor sabía en qué momento iba a permitir que la luz de la revelación tocara la mente de su siervo el profeta, el presidente Kimball. Y esto, hermanos, ocurrió a las 2:30 de la madrugada. En ese momento, hermanos, de manera clara, llegó la revelación, llegó la instrucción del Señor y llegó el orden específico en el que iban a ser llamados estos dos apóstoles. En palabras textuales del presidente Kimball, al presidente Hinckley, llama a Nelson y Oaks al quórum de los 12 en ese orden. Estas fueron las instrucciones claras. La noche del viernes 6 de abril de 1984, Dallin H. Oaks se encontraba en Tucson, Arizona, donde junto con otros dos compañeros participaban como juez en un simulacro
de juicio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona. Al finalizar la competencia, los tres jueces fueron a un restaurante mexicano a cenar y a recibir los premios. Esto está siendo contado por uno de los historiadores de la iglesia, quien también escribió una biografía del presidente Oaks llamado Richard Torley. Él sigue diciendo, durante la celebración previa a la cena, cócteles para los demás, nachos para mí, escribió Dahling. Lo llamaron por teléfono cerca de la caja registradora. Fui a la caja, recordó Dahling, y una banda de mariachis tocaba a todo volumen de fondo. Era un caos. La persona que llamó resultó ser el presidente Gordon B. Hinckley de la primera presidencia. No me imagino cómo me encontró allí, se preguntó Dahling en su diario. En cualquier caso, el presidente Hinckley le pidió a Dahling que lo llamara cuando regresara a su hotel. Dahling estaba acostumbrado a tratar con altos líderes de la iglesia y fue a cenar sin preocupación, aunque con curiosidad por saber qué podría ser tan grave como para que me llamara en ese momento tan ajetreado. Sin embargo, al terminar la cena y mientras regresaba al hotel, Dahling se puso a pensar en lo que el presidente Hinckley podría querer. ¿Será un llamamiento?, se preguntó. Aunque eso era posible, pensó. No podría ser de ese modo ya que no había recibido ningún indicio o premonición sobre ello recientemente. Sabía que era el fin de semana de la conferencia general. Sin embargo, como escribió 2 días después, era felizmente inconsciente de que eso tuviera algún significado para su futuro. Cuando Dahling llegó al hotel, llamó al presidente Hinckley como se lo pidió. Después de una rápida entrevista sobre su dignidad, el presidente Hinckley le dijo a Dahling, de manera muy directa, que había sido llamado a servir como miembro del Consejo de los 12. Parecía irreal. Le escuché decir cómo esto cambiaría mi vida. Mi vida está en manos del Señor y mi carrera está en manos de sus siervos, registró Dahling en su diario. Hace 48 horas mi mundo dio un giro de 360 grados. Nunca volverá a ser el mismo, escribió Dahling Oaks a las 10 p.m. del domingo 8 de abril de 1984. El presidente Oaks había orado mucho para saber cuál sería su última ocupación en su vida, y ahora tenía su respuesta. Sin embargo, no esperaba lo que vino. Anteriormente había tenido premoniciones de lo que le sucedería, pero no esta vez. El viernes por la noche, después que el presidente Gordon B. Hinckley lo llamara para servir como un apóstol del Señor, Dahling tuvo dificultades para dormir. Oré, di muchas vueltas, tenía escalofríos, especialmente en los pies, que no podía calentar. Me levanté 2 veces y escribí algunas notas, cosas que hacer. Oré una y otra vez. Pregunté cómo o por qué no estaba tan preparado para este llamamiento. Me pregunté si estaba alucinando, si esto realmente estaba sucediendo. Escribió. Cuando el presidente Hinckley extendió el llamamiento por teléfono por primera vez, le preguntó a Dahling si podía regresar a Salt Lake City a la mañana siguiente para asistir a las sesiones de la conferencia general del sábado. Dahling explicó que tenía que presidir una reunión vital de carácter profesional el sábado en Chicago. El presidente Hinckley dijo que debería ir y cumplir con esa responsabilidad. Presentarían mi nombre y explicarían que estaba fuera del estado en una asignación previa, registró Dahling. Además, Dahling explicó que aún tenían casos judiciales pendientes y que si comenzaba su servicio de inmediato, lo retrasaría. Asimismo, podría causar problemas en su trabajo. El presidente Hinckley pensó que lo mejor sería retrasar su ordenación y el comienzo de su servicio hasta que terminara con sus asuntos judiciales. Me pidió que meditara en cuanto a las implicaciones del anuncio, sostenimiento y mi servicio que comenzaría varias semanas después y que lo llamara por la mañana a las 6:15. Durante la siguiente noche, Dahling dio vueltas al asunto una y otra vez en su mente, junto con otras preguntas que lo abrumaban. Dormí 2 horas y media, escribió.
Aunque el viernes por la noche parecía interminablemente largo, finalmente llegó el sábado a las 6:15 a.m. Como lo había prometido, Dallin llamó al presidente Hinckley y le compartió sus pensamientos. A pesar de que Dallin regresaría a Salt Lake el sábado por la noche, después de su reunión pendiente, acordaron que no debería presentarse en la sesión del domingo en la conferencia general. Era mejor esperar hasta que pudiera despejar la cubierta de cualquier posible conflicto. Prometí que haría todo lo posible por eliminar todos los obstáculos y comenzar mi servicio lo antes posible, escribió Dallin. Más tarde, ese sábado por la mañana, cuando llegó el momento de sostener a los líderes de la iglesia en la conferencia general, el presidente Hinckley señaló las dos vacantes causadas por la muerte de los élderes Legrand Richards y Mark Peterson. Cuando leyó los nombres de los dos nuevos apóstoles, Russell M. Nelson y Dallin H. Oaks, ofreció una explicación. Con referencia a Dallin H. Oaks, me gustaría decir que si bien le extendemos el llamamiento y lo sostenemos hoy, no será ordenado al apostolado, ni será apartado como miembro del Consejo de los Doce, ni iniciará su servicio apostólico hasta después de haber cumplido con sus compromisos judiciales actuales, que pueden requerir varias semanas. No se encuentra en la ciudad y por lo tanto está ausente en esta conferencia. Lo disculpamos, dijo. En la sesión del domingo de la conferencia general, el presidente Hinckley dijo lo siguiente sobre los dos nuevos apóstoles. Quiero compartirles mi testimonio de que fueron elegidos y llamados por el espíritu de profecía y revelación. Hubo mucha oración sobre este asunto. Hubo una conversación con el presidente Kimball, el profeta del Señor en nuestros días, y una declaración clara de él, porque él es la prerrogativa en estos asuntos. Hubo una impresión clara y distinta, lo que elijo llamar los susurros del Espíritu Santo, con respecto a aquellos que deberían ser seleccionados para asumir esta responsabilidad tan importante y sagrada. El presidente Hinckley reconoció que ambos eran hombres con mucho conocimiento y logros en sus respectivas profesiones, que fueron honrados por sus compañeros. Sin embargo, por eso no fueron elegidos, enfatizó. Su servicio en la iglesia ha sido digno de mención, agregó, dando ejemplos de ese servicio. No obstante, por eso no fueron llamados, dijo de nuevo. Fueron llamados, enfatizó, porque el Señor los quería en este cargo como hombres que tienen un testimonio de su divinidad y cuyas voces han sido y serán alzadas en el testimonio de su realidad. Incluso después de esta seguridad, Dallin permaneció abrumado, entumecido, como en estado de shock. Todavía me siento fuera de mí, escribió esa noche, como si fuera un actor en algún drama. El impacto emocional y espiritual no se ha registrado. Esa noche, antes de acostarse, Dallin escribió una oración en su diario: que nuestro Padre Celestial me bendiga para magnificar un llamamiento tan sagrado del que apenas puedo comenzar a comprender su significado. Hermanos, y esto lo extraje de un discurso de un devocional de BYU del año 2020 que se llama Racismo y otros desafíos. En este mensaje, él agrega algo adicional con respecto a esas horas posteriores a su llamado. Hace 36 años, al día siguiente de ser llamado al quórum de los 12 apóstoles y sostenido en la conferencia general, me encontraba solo en mi casa en Provo, meditando sobre la importancia de ese llamamiento. Nuestra hija menor, Jenny, que entonces tenía solo 8 años, entró en la habitación. Al mirarla con todo el amor que sentía por ella, comprendí que era solo una de las cientos de miles de niñas en todo el mundo, también hijas de nuestro Padre Celestial, a quienes ahora tenía la responsabilidad de tratar de ayudar como apóstol del Señor Jesucristo. Al contemplar esa realidad, no pude contener mis sentimientos e hice algo que rara vez he hecho en mi vida adulta. Lloré. Hermanos y hermanas, conocer todos estos detalles de la historia detrás del llamado al apostolado del el elder
Russell M. Nelson y Dallin H. Oaks, al mismo tiempo, hermanos, nos puede dar una idea de todas las cosas que ocurrieron, de los detalles que se manifestaron en ese momento, hermanos, de la revelación literal y de la guía que el Señor le dio al presidente Kimball. Todo esto, hermanos, lo comparto con ustedes para que podamos tener una idea más clara, para que podamos conocer detalles adicionales del carácter del presidente 18º de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Dallin Harris Oaks. Déjenme saber en los comentarios, hermanos, de toda la historia, qué elementos destacan ustedes del carácter, del comportamiento, de la actitud del presidente Oaks. Cómo hoy podemos ver al presidente Oaks después de haber sido preparado durante más de 40 años en el apostolado y servido en este llamamiento al lado del presidente Russell M. Nelson. Mis amigos, yo testifico de que el presidente Dallin H. Oaks fue llamado en el momento preciso, justamente después de haber sido llamado también el elder Russell M. Nelson. Ambos fueron preparados para presidir la iglesia en esta época tan difícil de conmoción mundial. Y como dijo el presidente Henry Eyring, una época en donde se está manifestando, en donde estamos viviendo la preparación final de los santos y del mundo para la segunda venida del Señor. Testifico de que el presidente Dallin H. Oaks es un hombre llamado por el Señor. Testifico de que el Salvador vive. Esta es su iglesia. Él la dirige literalmente a través de su portavoz, el atalaya en la torre. Y estas cosas las comparto con ustedes, sabiendo que el Salvador Jesucristo vendrá de nuevo. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado. Los invito a que puedan compartir este video para que muchas más personas conozcan los detalles que pocas personas han pasado o conocen, y muchas han pasado por alto, del llamado al quórum de los 12 del presidente Dallin H. Oaks. Reaccionen con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el video y déjenme saber sus impresiones adicionales en los comentarios. Gracias y nos estaríamos viendo el día de mañana completamente en vivo. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.